tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en una mañana que se presenta muy calurosa, con muchísima humedad, y es tiempo ya de repasar cómo vendrán las próximas horas, los próximos días. Sí, vamos a ver cómo está el tiempo. Muchísima humedad, usted lo decía, Pilar Teijeiro, es altísimo, 82% el índice de humedad a esta hora. El INUMED, el Instituto Uruguayo de Meteorología, decía que íbamos a tener una mínima de 20 grados, 23 como decía Pilar es la actual, 30 será la máxima con cielo despejado para esta jornada. No se prevé lluvias para mañana miércoles, que el tiempo seguirá algo nuboso con periodos de cubierto de 21 y 30, las temperaturas similares a las de esta jornada para el área metropolitana. ¿Qué pasa con el jueves? El jueves 9 de marzo, mínima de 20, máxima de 33. Sigue el calor, por lo menos en esta zona de la capital. Algunos temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana tiene que ver con lo que dijo ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que no se acostumbra a las revelaciones cotidianas sobre el caso Astesiano, su ex jefe de custodia. Tiene la conciencia tranquila y que el Frente Amplio abusó de un error político. Lo dijo anoche en una segunda entrevista que hizo subrayado en 3 años de mandato. Pasa que el teléfono Astesiano tenía de todo, evidentemente. Bueno, vamos a hablar también de la fiscal Gabriela Fossati, porque solicitó protección policial a la Fiscalía, preocupada por el nivel de agresividad que hay en las redes por su actuación justamente en el caso de Alejandro Astesiano. Y con las mujeres que sostienen las ollas populares que encabezarán la marcha del 8 de marzo, esto es en el día de mañana, ya se están ultimando los detalles para lo que va a ser la gran movilización y ya hay detalles de la proclama. Exactamente. En un rato también nos vamos a ir a Chile, porque comenzó este lunes el nuevo proceso de reforma constitucional en aquel país, bajo el gobierno de Gabriel Boric, esta vez sin la presencia ciudadana y con un comité de expertos elegidos por los partidos políticos en el Parlamento. Bien, y también vamos a tener entrevista, como ya inauguramos ayer, en un nuevo espacio de MBD Noticias en esta primera edición, y va a estar con nosotros Juan Gavito Sobili, consejero del CODICEN. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Una mañana que está nublada a esta hora, con poco tránsito, por lo menos en esa zona de la Rambla de Montevideo. Y los accesos están un poquito más movidos. @IMTránsito, @MBDTransporte, todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la ciudad, aportes del CGM. Sí, exactamente. Hoy, ¿por dónde no circular? Por el Ingeniero Cerrato, entre Juanico y 8 de octubre, hasta las 12 del mediodía, ves que va a estar interrumpido el tránsito por trabajos de poda. Marcelino Sosa, entre Carlos Reiles y Domingo Aramburú, también hasta las 13 horas por tareas de saneamiento. Camino a la Cuchilla Pereira, entre César Mayo Gutiérrez y Víctor Armando Hugón, de 7 a 17 cortado por obras del Ferrocarril Central. Solano Antuña, entre Yauri y Berro, hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Y Joaquín Requena, entre Rivera y Palmar, esto estará cortado desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 por tareas de OCE. Y más cerquita, por acá por el centro, Santiago de Chile, entre Maldonado y Canelones, de 10:30 a 12:30 por poda. Y Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Leyenda Patria, de 13 a 17 horas. Bueno, se mueve la mañana. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, como decía Pilar en el arranque, en una entrevista del presidente Lacalle Pou en Subrayado con los colegas de Canal 10. En 3 años de mandato, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió durante 61 minutos a varios puntos de la coyuntura política. Sí, más de media hora de la entrevista realizada por Blanca Rodríguez se dedicó a temas económicos como la reforma de la seguridad social y los anuncios sobre la rebaja del IRPF y el IAS para las jubilaciones, en la misma línea que lo venía haciendo, en el sentido de que ambas iniciativas se hacen pensando en las personas más vulnerables, dijo el presidente. Respondió a las críticas del movimiento sindical y de la oposición sobre estos temas y también sobre la tan polémica reforma educativa. Sí, Lacalle Pou valoró que, al igual que con la reforma de la seguridad social, este gobierno no solo dijo que era necesario transformar el sistema educativo, sino que también lo hizo. Sobre el minuto 45 de la entrevista, la periodista Blanca Rodríguez lo consultó sobre el caso Astesiano y cómo esto le afecta en lo personal, que diariamente surjan nuevos elementos que generan polémica. El mandatario dijo que no se acostumbra, pero que tiene la conciencia tranquila. Si te digo que me acostumbro, no te estoy diciendo la verdad. Yo tengo la conciencia tranquila.
De hecho, en todo este proceso no habrás escuchado nunca una crítica, nunca, ni al principio, el día que fueron a detenerlo a la residencia presidencial, que yo llegaba de viaje con mis hijos. Desde ahí a la fecha no se ha escuchado una crítica al proceso. Siempre nos hemos mantenido con un respeto irrestricto a la separación de poderes y a la actividad de la Fiscalía, en este caso, de la Fiscalía. Y tampoco he opinado. Sí creo, hay un uso político del tema, no sé si está en todo su derecho, si es de buena fe, de mala fe, diría que muchos de mala fe. Obviamente hemos visto audios cortados, audios que son extemporáneos, pero es parte de... Dijo el mandatario, que instantes después dijo que con el diario del lunes fue un error haber contratado a Alejandro Astesiano y además criticó al Frente Amplio por estar haciendo uso de esta situación. Uno en estos momentos ve hasta dónde es capaz una persona, un dirigente político, con tal de lograr o la destrucción del otro o el crecimiento de su partido político, porque se dijo que era un narcoestado. Nadie en su sano juicio puede decir eso. Se dijo que había una organización delictiva en la torre ejecutiva. O sea, se abusó de una situación infeliz donde yo cometí un error de una manera increíble como yo nunca había visto, o pocas veces he visto, desde que estoy en la actividad política. Y de todos modos seguía insistiendo que era un tema personal, ¿no? Cuando, bueno, dada la dimensión de presidente de la República, el tema ya es como mucho más amplio. Sí, sí, claro. Que además, bueno, Astesiano tenía su oficina allí en el cuarto piso de la torre ejecutiva. Bien, cambiamos de tema y está vinculado porque la Fiscalía General de la Nación finalmente emitió un comunicado sobre la situación de la fiscal Gabriela Fossati, que solicitó licencia médica por 15 días tras la divulgación de un audio suyo sobre el caso Astesiano en el programa Legítima Defensa. Sí, después de pedir licencia médica, la magistrada envió 2 notas por correo electrónico al fiscal de corte Juan Gómez con diferentes solicitudes que el comunicado no especifica. Información aportada por el periodista Gabriel Pereira indica que uno de los planteos tiene que ver con el pedido de custodia policial, ya que está preocupada por el nivel de agresividad en las redes sociales. El planteo fue después de reconocer en un audio que le ponían piedras todo el tiempo para no avanzar en la investigación, mencionando como responsables a todos los ministerios, presidencia y fiscalía, que esto además, ustedes saben, aumentó la polémica. La magistrada explicó este lunes que la conversación que se filtró o que se dio a conocer en el día de ayer es del mes de noviembre de 2022 y que después esos problemas se solucionaron. Y ayer en la huella de Sereñi el Frente Amplio recibió a la comisión justamente que sigue el caso Astesiano. Sí, exacto. La oposición le exige al gobierno que cumpla con sus responsabilidades y que además colabore con la investigación. En ese audio se expresa claramente que no hay voluntad de investigar por parte del Poder Ejecutivo, que se trata por todos los ministerios involucrados e incluso por el Ministerio del Interior de tapar el caso y afirma que la investigación no tiene posibilidades de llegar a su fin. En esta resolución que tomamos hoy estamos exigiéndole al Poder Ejecutivo que dé una respuesta a estas afirmaciones que aparecen en el audio. Si efectivamente es así, hace pocas horas escuchamos al presidente de la República decir que la justicia había hablado y que por lo tanto el tema estaba terminado y puso la responsabilidad de las filtraciones en 2 medios de comunicación que después se encargó de decir que eran de izquierda. El que tiene que responder, porque es el que está en el centro de estas declaraciones como actor del impedimento de la investigación, es el Poder Ejecutivo. Momento de irnos a la calle de la mano de nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido esta mañana. Muy buenos días, Pilar. Un saludo para José María y para todos allí en el estudio. Este miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la plataforma feminista
que reúne a colectivas de mujeres, varias colectivas de mujeres, está lanzando una proclama y llama a un paro de 24 horas de mujeres. Una proclama que tiene como consigna la lucha feminista contra el hambre y la opresión. Todo lo que el Estado no hace, lo hacemos las mujeres, dice el arranque de esta plataforma. Y estamos con Natalia Carrau, de Redes Amigos de la Tierra, y con Alana Dacuna, de Tormenta Colectiva, dos de las organizaciones que integran la plataforma. ¿Cómo se están preparando para este 8? Bueno, como vos decías, ayer se lanzó la proclama, se leyó en la Plaza de las Pioneras. Venimos trabajando hace un mes 15 días en la construcción de todo lo que va a ser la movilización. También hemos relevado y sabemos que en el territorio nacional van a haber alrededor de 40 movilizaciones. En Montevideo, bueno, se va a concentrar la movilización en Plaza Libertad, con salida a las 18 horas hacia la Universidad de la República. Una de las características que tiene esta proclama, que bueno, va por diferentes aspectos de la vida de las mujeres, desde lo social, desde lo económico, también hasta el racismo, también y la opresión. Así es, consideramos que las mujeres no solamente estamos siendo afectadas en nuestros hogares o de forma violenta, tanto sea por el abuso sexual que hemos sufrido como los feminicidios, que el año pasado fueron 45 y este año han sido 5, en lo poco que va del 2023, sino que en todos los aspectos de la vida, tanto el económico, tanto por la precarización que tenemos y sufrimos de más. Creemos que son varios aspectos y en esta proclama creo que abordamos unos cuantos de ellos que con los años han ido empeorando. Es decir, por eso mantenemos algunos de proclamas anteriores, porque creemos que no hemos mejorado, sino que estamos empeorando. Entre la plataforma también está, por ejemplo, la tierra, el agua, la conservación de los recursos naturales, porque las mujeres son las que plantan, dicen, y las que conservan las semillas. Sí, incluimos esta mirada sobre la crisis ambiental, pensando justamente cómo están más afectadas las mujeres frente a la crisis ambiental, cómo son las mujeres que en mayor medida son las responsables de conservar las semillas, de cuidar la biodiversidad y los territorios, y también de preservar lo que son los bienes comunes en el territorio. Entonces, nos parecía que en este momento, en una coyuntura bastante particular al respecto, de la que se habla poco, porque cómo afecta el modelo de desarrollo, que es fundamentalmente extractivista, a las mujeres en particular, es algo que todavía nos queda lejos y era importante ponerlo sobre la mesa. Lo mismo el tema del hambre, lo hablábamos antes de salir en la nota, ¿no? Por eso la necesidad de poder encabezar esta marcha, esta movilización, las mujeres de las ollas populares, las mujeres, como dice parte de la consigna de la proclama, cuanto más se retira el Estado, cuanto menos Estado tenemos, son las mujeres las que ocupan esos lugares, haciendo con sus cuerpos, con sus impulsos, cubriendo políticas que el Estado no está presente, y visualmente y también simbólicamente que las mujeres de las ollas populares estén encabezando la marcha tiene mucho significado político y también para la acción feminista y para lo que estamos reivindicando en un momento en el que, si bien el gobierno sale a dar unos buenos números y un panorama positivo de lo que está, de cómo está el país llevándose adelante, en realidad vemos que eso no ocurre en la realidad, y cuando vas a los territorios ves una realidad absolutamente contrapuesta que está siendo sostenida por las mujeres y para las mujeres. También se habla de la cultura de la violación en esta proclama. Es que sí, nosotros creemos que empieza a ser, o sea, las proclamas de todos los años creo que se está pidiendo, este año volvemos con lo mismo, educación sexual integral en todos los liceos y escuelas, por un hecho de que tenemos muchas víctimas, tanto niños como niñas, infancias en total, que no saben lo que es una violación, que no saben que tal vez están conviviendo y comiendo con su abusador al lado o con su violador al lado. Dentro de las familias pasan abusos a infancias y la mayoría de abusos de infancias han sido por familiares, y creemos que es bastante importante que estas cosas se empiecen a explicar y hablar de la escuela, que ya no sean un tabú, porque dentro del tabú es como pasa, dentro de los secretos es como pasa y ahí queda. Entonces nuestra idea más que nada es empezar a informar, tanto para los futuros niños, tanto como para los futuros niños que puedan darse cuenta básicamente que esto está pasando y poder informárselo a un mayor, como también poder darnos cuenta un poco cuáles son las realidades de las casas y que no todas las familias son idóneas y genial. Creo que todavía tenemos esa concepción de que el violador está en un rincón vestido de negro esperándonos a acechas, y no, a veces está de traje comiendo al lado tuyo y es un empresario. Más
También aparece aquí las diferencias laborales, ¿no? Hablabas recién de la situación económica y está dentro de la proclama, una proclama que cierra además con una fuerte invocación a todos estos puntos y que habla de las opresiones que sufren. Sí, tal cual. La precarización del empleo, la precarización de la vida, la informalidad, las distintas formas de informalidad afectan, y no lo decimos nosotras, lo viene diciendo la central sindical, lo viene diciendo el movimiento sindical a nivel regional y mundial, afectan mayor, lo dice la OIT, afectan en mayor medida a las mujeres y cuantos en los sectores más vulnerables todavía más. Otro punto que está relacionado con eso es la discusión sobre la reforma de la seguridad social, ¿no? Y también ahí hay números muy claros, como las mujeres percibimos menos ingreso a lo largo de nuestra vida laboral que los varones, pero además realizamos mayor trabajo no remunerado e invisibilizado. Bueno, el peso que esa reforma va a tener va a ser mucho más regresivo para las mujeres de lo que será para los varones, y es parte del paquete de que tenemos de elementos que es necesario visibilizar. Muchísimas gracias a las dos. Esta marcha, el 8M entonces, también en reclamo de mayor asistencia en la salud mental. Y esta marcha, esta concentración en la Plaza de Cagancha, desde allí marcharán la plataforma feminista. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información. Bien, bueno, Luca Veloz allí en el móvil. Ayer aquí en los estudios de TV Ciudad, en esta primera edición de MBD Noticias, nos hacía un adelanto de lo que pasa con la causa de los vagones allí en el departamento de Canelones. En ese marco, la justicia decidió que el ex policía Alejandro Ferreira fue condenado por distintas violaciones a los derechos humanos en los vagones. Allí, como decíamos en Canelones, centro clandestino de detención y tortura que funcionó en aquel departamento durante la dictadura. Sí, y es la primera condena por delitos de terrorismo de Estado con el nuevo Código de Proceso Penal. La militante por los derechos humanos María Julia Izaguirre, de la organización canaria Ágora, fue una de las impulsoras de la denuncia y compartió sus sensaciones ni bien se conoció la condena al ex policía Ferreira. Una emoción tremenda, fueron ya muchos años, y esto para todos los compañeros y compañeras, y como siempre dice Blanca, para los que ya no están, para nuestro querido compañero Henry Martínez, que era también uno de los denunciantes e impulsores de esta causa y que ya no puede estar con nosotros. Para todos ellos es esto, y contra la impunidad. Buena, Luca Veloz, buena, siempre al firme. Bien. Se escucha, arriba los que luchan, se escucha, arriba los que luchan. Izaguirre recibió el agradecimiento de activistas y denunciantes como Graciela González, que fue una de las 16 víctimas que dio su testimonio en el juicio oral y público. En 1976 llegó a los vagones por su militancia en el Partido Comunista junto a otras 30 personas detenidas en Sauce, y recuerda las actitudes de los represores a cargo del centro de torturas. Yo los vi los 3 meses y medio que pasé en los vagones. En los vagones sí, teníamos un espacio sumamente limitado y como que teníamos que oírlos todo el tiempo. Estando encapuchados no los veíamos, pero sí oíamos. Sus temas eran, sí, la represión, a quienes, la cacería, a quienes salían a cazar, y luego sus aventuras, su vida sexual, que no era muy límpida ni muy sana, que digamos, ¿no? Esos eran los temas que teníamos que oír todo el día. María Julia Izaguirre le dijo a MBD Noticias que la defensa del condenado ya anunció ante el juez que apelará la sentencia y que pedirá prisión domiciliaria. En su sentencia, el magistrado entendió que Ferreira fue responsable de delitos de privación de libertad, abuso y torturas. Memoria, verdad y justicia. Vamos a ver cómo sigue, cómo evoluciona entonces este caso con esa apelación. Vamos a cambiar de asunto ahora. Vamos a hablar nuevamente del presidente Luis Lacalle Pou, porque estuvo en el lanzamiento de la zafra de arroz en el departamento de Rivera. Sí, justamente allí en Villadero polemizó con la oposición respecto a el IRPF y al IAS, y dijo además que en las administraciones del Frente Amplio hubo una voracidad fiscal por haber pronosticado que el IRPF iba a recaudar 400 millones de dólares y finalmente recauda 2.000 millones. Cuando se creó el IRPF decía que iba a recaudar 400 millones de dólares. Hoy está recaudando cerca de 2.000. Háblame de voracidad fiscal. Nosotros preferimos
más dinero en el bolsillo de los uruguayos, que el Estado haga las cosas bien, que no despilfarre, que no gasten cosas que no tiene que gastar, como sucedió en otros momentos, y eso va a generar un círculo virtuoso en la economía. Bueno, y en este marco el presidente dijo que ya había respondido de alguna manera a las críticas de la central sindical, del PIT-CNT, que concluyó que el 70% de las y los trabajadores no fueron alcanzados por los anuncios del pasado 2 de marzo. Sí, exactamente, y así lo expresó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Teníamos bastante expectativa en los anuncios que iba a hacer el presidente en el Parlamento, pero salimos con un terrible gusto a poco, ¿no? Acá no nos vamos a referir a todo el proyecto de país que se viene implementando, que hemos dicho es un modelo de la desigualdad. Crece el Producto Bruto Interno, se achica la masa salarial. Los trabajadores en el año 2022 tuvimos un entorno de un 4%, digamos, de rebaja salarial acumulada. Por tanto, los trabajadores participamos menos en la riqueza que generamos, pero esperábamos algún elemento que dijera, bueno, cómo iba a ser la ronda de los consejos de salario, de qué manera iban a haber criterios de recuperación salarial, cómo se iban a tomar medidas activas de políticas de empleo que generen trabajo de calidad, sabiendo que este modelo de la desigualdad ha llevado a que 380.000 compatriotas estén por debajo de la línea de pobreza, que un entorno de un 18% de los niños estén en la pobreza porque ha crecido la pobreza infantil. Y de alguna manera se hace un planteo que, si bien nosotros no criticamos, porque está bueno que se devuelva a los trabajadores por lo menos una parte del IRPF que se les descuenta, después que ellos cambiaron la fórmula de cálculo del IRPF, cambiando del índice medio de salarios a las bases de prestaciones y contribuciones, y después que ellos se quedaron con un 2% de los gastos que consume la gente con tarjeta de débito, que antes se le devolvía y ahora se lo quedan ellos, hacen un planteo que no les significa nada más y nada menos que al 70% de la población trabajadora que gana menos de 50.000 pesos. Bien, vamos a hablar de salud ahora porque Endo Uruguay, que es el colectivo de mujeres con endometriosis de nuestro país, se va a movilizar la próxima semana en la explanada de la Intendencia. Sí, reclama visibilizar una enfermedad que afecta a 150.000 personas y que carece de especialistas en nuestro país. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio en sitios extrauterinos y genera dolor, sangrados abundantes, náuseas, desmayo y hasta pérdida de embarazos. Lucía Rodríguez, integrante del colectivo Endo Uruguay, dijo a MBD Noticias que buscan visibilizar la enfermedad en nuestro país, que padecen 1 de cada 9 personas nacidas como mujer. Son muy limitados porque en realidad, primero, acceder al diagnóstico es muy difícil. O sea, en un promedio se demora más o menos entre 7 y 9 años en llegar al diagnóstico, lo cual es un montón. O sea, tú derivás más o menos en 10 especialistas antes de llegar al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, una vez que llegas al diagnóstico, los tratamientos que hay en plaza son más bien paliativos, o sea, son para tratar los síntomas de la enfermedad, pero no tenemos ningún tratamiento, porque bueno, la enfermedad no tiene cura, es una enfermedad crónica, pero no tenemos ningún tratamiento que vaya y ataque las lesiones de la enfermedad de raíz, que es lo que buscamos nosotros ahora con el proyecto de ley que impulsamos. O sea, hoy en día lo más parecido a una cura, entre comillas, sería la excisión de la enfermedad, o sea, sacar la enfermedad de raíz, y eso en Uruguay no lo tenemos. En ese sentido, a nivel parlamentario hay al menos un proyecto que atiende la problemática, pero no contempla toda su dimensión. En ese marco, el colectivo propone una iniciativa que abarque la problemática de forma integral. Lo que estamos buscando en el proyecto de ley nuestro, que es bastante integral y que trata de que todas las personas tengan acceso a eso, no solo las personas de Montevideo, sino todas las personas de todo el país, es que se forme un especialista en esta técnica que se llama excisión, para que podamos acceder al tipo de cirugía que necesitamos y no tengamos que viajar al extranjero como estamos teniendo que hacer hoy por hoy los casos más complicados, entre comillas. Yo soy un caso de ellos, por ejemplo, que tuve que viajar para poder operarme porque no podía más ya aguantar más la situación. Muy bien, vamos a hablar ahora de la Asociación Down del Uruguay, que solicitó a la Comisión Especial Parlamentaria que debate el proyecto de reforma previsional
que las personas con este síndrome pueden jubilarse a los 45 años y con al menos 15 años de aportes. La presidenta de la asociación, Fernanda Montero, argumentó ante la comisión que por las características biológicas de este colectivo, el deterioro por envejecimiento comienza a notarse a los 40 años. Según consignó el diario El País, Montero afirmó que es fundamental que sean justas las leyes y reconozcan al trabajador con síndrome Down con una causa ajustada a sus características biológicas. El trabajo de la comisión se retoma hoy a partir de las 10 de la mañana con la presencia de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, al mediodía con la Asociación Civil Autismo en Uruguay y a las 14 con Luis Camacho, coordinador del equipo asesor de la reforma de la Seguridad Social del año 1996. Cambiamos de tema ahora porque la Suprema Corte de Justicia responsabilizó al sistema político y a la Asociación de Defensores Públicos por el conflicto provocado tras la creación de 18 cargos en la última rendición de cuentas. Sí, y según la Suprema Corte, los recursos asignados justamente para cubrir estos cargos son insuficientes. La última rendición de cuentas estableció la creación de 18 cargos de defensor público entre 2023 y 2024, otorgando un crédito para su financiación. Ante la no creación de estos cargos, la Asociación de Defensores Públicos se declaró en conflicto y denunció diversas falencias para realizar su tarea. Sin embargo, este lunes la Suprema Corte de Justicia deslindó su responsabilidad en este proceso. En un comunicado, la Corte apuntó que esta disposición no formó parte del mensaje enviado al Poder Ejecutivo y que en el proceso de redacción y aprobación del artículo no se consultó a ninguna de las autoridades del Poder Judicial respecto al costo necesario para su implementación. Lamentablemente, el artículo sancionado contiene un error aritmético en el que la corporación, por no ser consultada, no tiene responsabilidad alguna y determina que la suma asignada para la financiación de los cargos no sea suficiente, señala el comunicado. Según la Corte, en este caso, la responsabilidad es del sistema político y del propio gremio de defensores públicos que participó en la redacción del artículo y que entregó a los legisladores un cálculo de dinero necesario para la creación de estos cargos que resultó erróneo. En su comunicado, la Corte afirma que esta situación fue informada al Ministerio de Economía, quien contestó que no era posible reforzar la dotación financiera para cumplir con el artículo. Por esto, se acordó proceder a la creación de 17 cargos de defensores públicos en el interior. En este sentido, la Corte dijo que se aguarda la aprobación de la nueva redacción planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas para proceder a la creación de estos cargos. Es momento ahora de hacer una breve pausa, pero tras la misma tenemos entrevistas aquí en piso, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a estar recibiendo a Juan Gavito Sobol, el consejero del CODICEN, para hablar sobre el comienzo de clases y cómo fue ayer, ¿no? Cómo seguirá esta semana. Ya venimos. Personal inspectivo de la Intendencia de Montevideo ya comienza a recorrer las escuelas justamente para trabajar en entornos seguros. Exacto, estas acciones se estarán desarrollando en marzo en 3 escuelas. Una de ellas, la número 4, Artigas, de Canelones y Salterain. Se trata de una de las zonas incluidas en el plan piloto de extensión de esquinas mediante la intervención con pintura y delineadores. De esta forma se va a favorecer la visibilidad del tránsito de los peatones que tienen que realizar un cruce más corto, reduciendo la posibilidad de siniestros. Por su parte, en la escuela 350, ubicada en Leandro Gómez y San Martín, se colocaron a finales del año pasado un equipo allí de fiscalización para que los vehículos disminuyan la velocidad. También habrá inspecciones en el entorno de la escuela 58, ubicada en Laureles y Giral, en La Teja, donde la Intendencia explicó que se van a reforzar las medidas realizadas durante la Semana de la Seguridad Vial en octubre. Muy bien, así las cosas. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional. Nos vamos a ir hasta Chile porque lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Chile comenzó su segundo proceso para modificar la Constitución tras el contundente rechazo del plebiscito del año pasado, 2022. Sí, exactamente. Ya hay una comisión de 24 expertos que comenzó a trabajar ayer, pero para comenzar a entender un poco de qué va este proceso, estamos recibiendo a Consuelo Ferrer, periodista chilena que
que, bueno, ya le damos los buenos días y agradecimiento por estos minutos en MD Noticias. ¿Cómo estás, Consuelo? Gracias. Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Cómo se da en este marco, este segundo proceso tras lo accidentado que fue y bueno, que no tuvo buen final el anterior? Sí, les diría que con bastante desilusión o no mucha expectativa. O sea, yo creo que gran parte de la población no sabe que ayer empezó a sesionar el comité de expertos y muy poca gente tiene esperanzas de que el comité de expertos vaya a ser una buena noticia para el país. Así que la verdad es que está bien complejo la sensación térmica del proceso constituyente acá en Chile. Consuelo, el comité de expertos fue designado justamente por la Cámara de Diputados y también el Senado. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para justamente seleccionar a estas personas? Son 24 personas expertas, abogados, que fueron la mitad designadas por la Cámara de Diputados y Diputadas y la mitad por el Senado. Y básicamente se hizo en base a número de respaldo de los parlamentarios en ejercicio. Así es que tiene más o menos la misma fuerza, equilibrio de fuerzas que lo que tiene el Congreso hoy en día. Cada partido eligió sus cartas y no todos son militantes, mucha gente es solo afín a esos partidos, pero fueron designados, que es la gran diferencia que existe con el proceso anterior, que habían sido personas totalmente electas por la ciudadanía, no había habido ningún tipo de intervención por parte del Congreso. Claro, ¿qué se puede esperar cuando la mayoría de las personas designadas, bueno, tienen un fuerte peso la oposición, este comité de expertos? Por ejemplo, vinculados al expresidente Piñera, ¿no? Sí, y de hecho figuras muy notorias, algunas incluso vinculadas con la dictadura, que eso yo creo que es lo más delicado. Personas que llevan mucho tiempo en la política chilena, no son rostros nuevos, algunos sí, pero otros no. O sea, hay académicos de universidades, hay exministros de gobiernos anteriores, hay hay una subsecretaria del gobierno de Piñera que fue un rostro muy conocido durante la pandemia, que también entró y que de hecho la gente no sabía que era abogada porque trabajaba en salud y ahora entra como experta constitucional. Entonces, no es muy positiva la disposición de la ciudadanía porque en el fondo no es el proceso por el que se votó. Claro. El proceso que se votó ya está cerrado y esto es como lo que se le ocurrió al Congreso para poder continuar con el trabajo, pero claro, el proyecto en sí lo van a redactar expertos, no lo va a redactar nadie electo popularmente y las personas que se elijan, que eso es lo que viene en mayo, que son 50, van a comentar con respecto al texto que se prepare, pero no lo van a escribir ellos desde cero. Consuelo, claramente, bueno, el descontento se hace sentir en la sociedad chilena. En el final, te consulto, ¿cuáles son los temas centrales de esta nueva Constitución? Yo creo que va a tener que hacerse cargo de lo mismo que se viene reclamando desde el estallido, que es la seguridad social, el tema de la salud, que acá funciona a través de aseguradoras privadas, y las pensiones. Yo creo que esos son los tres temas centrales que de alguna manera van a tener que darse solución. Lo que se planteaba en el borrador, o sea, en el proyecto de constitución que ya se votó, era muy progresista con respecto a lo que Chile hoy día tiene. Y si es que este proceso prospera, que es algo que nadie sabe realmente cómo va a funcionar, qué es lo que va a salir en cada etapa, yo creo que se llegaría a un promedio. No sería ni la constitución actual ni la que se rechazó. Pero realmente no sé cuál va a ser el arraigo que tenga en la ciudadanía un proyecto que viene desde la élite política, en el fondo. Bien, Consuelo Ferrer, muchísimas gracias por estos minutos, por lo menos para saber cómo arranca este proceso. Seguramente te estaremos llamando para ver cómo sigue avanzando. Gracias por este contacto. A ustedes. Que pases bien. Bueno, nosotros seguimos con otros asuntos. En estos días, en el marco de marzo, mes de la mujer, se dio una pintada de muros muy interesante, concretamente una que está en Propios y Avenida Italia. Las responsables justamente fueron mujeres. Esto es lo que pasaba allí.
El trabajo de la brigada preparatorio para estas pintadas conmemorativas del 8 de marzo se hace en conjunto, lleva 2, 3 semanas a veces de trabajo en conjunto con las diferentes organizaciones feministas, organizaciones sociales, colectivos de diferentes referencias que tienen su preocupación por el tema de la lucha de las conquistas de las mujeres, la lucha en defensa de las mujeres. Crisol y el colectivo de expresas políticas se sumó a esta movida que apoyan entre otros los colectivos feministas del PIT-CNT, FUCBAN, AEBU, Organización El Paso, Mundo Afro, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales y otras. El silencio es el mejor enemigo de la verdad. Sobre todo el tema de unidos en el tema de derribar muros, porque los muros son todos los muros, no son los muros de la cárcel, son los también. Son de las fábricas, la mujer cobra menos que los hombres en general, tiene menos posibilidades de ascender, de logros, pero en la casa el peor silencio es dentro del hogar. Y ahí tenemos las grandes y enormes dificultades que tenemos aún hoy con cientos de mujeres que son asesinadas porque pertenecían a fulano de tal. Especial cómo la estamos viviendo, porque es comienzo de clase, con un comienzo además con muchísimas novedades a nivel de lo que son los contenidos curriculares, la manera de trabajar, pero para saber justamente algunos de los detalles de cómo fue el comienzo ayer y de cómo se está viviendo con estos componentes que están rodeando al inicio de clases, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juan Gavito Sobel, consejero del CODECEN. Un placer que estés con nosotros aquí. Muchas gracias por invitarme y a las órdenes. Bien, una semana que comenzaron las clases con ciertas, digamos, con muchas críticas, con problemas. ¿Cómo evalúan este comienzo? Que además hubo paro en el caso de Montevideo, en la parte de secundaria. ¿Cómo lo vieron? Bueno, que coinciden dos cuestiones. Una que es de toda la vida, es decir, cada inicio de cursos es removedor para las familias, para los estudiantes, para los docentes, muchos de ellos que cambian de destino. Y por otro lado, la implantación de un nuevo plan de educación básica integrada, que es este que toma desde el preescolar hasta 9º grado actualmente, antes 3º de liceo o UTU. Entonces, lógicamente hay un periodo de adaptación que no empezó ayer, que empezó mucho antes, porque esto fue trabajado, difundido a través de documentos y orientado, en el caso de primaria, por los inspectores de zona, en el caso de secundaria y UTU, por nuevas figuras que se denominan mentores, que en particular, además de todos los documentos previos, mereció que se editara una guía para la implementación y seguimiento de la transformación curricular integral. Esta está en blanco y negro, por tanto no luce mucho, pero está publicada en la web, está en todos los institutos. Hubo trabajo previo porque los docentes se incorporaron las semanas anteriores. De modo que es un proceso que empieza, no exento de dificultades, como toda obra humana y colectiva, y como todo proceso social, pero en el cual nosotros tenemos cifradas esperanzas. Antes de seguir hablando de eso, las escuelas comenzaron bien, no hay problemas edilicios, ¿surgió algún problema, digo, a nivel de país? Bueno, siempre hay problemas imprevistos. Por ejemplo, hubo una escuela en Paysandú que se prendió fuego poquitos días antes, fuego que provino de afuera. Puede haber alguna otra situación, pero eso no es por la reforma, como se dice, eso es porque tenemos un sistema donde tenemos 3.000 locales, 3.000 entre centros de enseñanza y oficinas y lugares de acopio, en fin. Entonces, estadísticamente, como pasa en las casas de cualquiera de nosotros y de nuestros vecinos, se rompe un caño y se rompió el caño, no es porque estaba previsto que se rompiera ese día, ¿me explico? Entonces, se dispuso antes de esto una inversión fuerte en la parte de reparaciones, porque hasta ahora, cuando digo hasta ahora, me refiero a administraciones pasadas y el inicio de esta, la inversión fuerte era en obra nueva, que es la que luce, pero los edificios se deterioran por el tiempo que tienen, por el sobreuso, a veces 4 turnos. Entonces se dispuso una inversión fuerte, se dispuso partidas a ejecutar por los arquitectos residentes y creo que las cosas están funcionando bastante bien y si no es así, yo pido que
se nos haga llegar cualquier denuncia para que nosotros podamos movilizar, porque esto no lo va a arreglar el presidente del CODICEN, ni quien habla, ni el resto de los compañeros. Hay una estructura piramidal donde tenemos contadores, arquitectos, inspectores departamentales de zona. Esa gente tiene que hacer su tarea y es la que tiene que hacer que las cosas pasen. Bien, y hablando, por ejemplo, ayer estaba repasando lo que es en el monitor educativo que tiene toda la serie, por ejemplo, de asistencias, de quienes abandonan, la civilidad y tal, el número de grupos. Algunas de las cuestiones que desde los sindicatos, pero también algunos padres se han quejado, que en los últimos años, desde 2012 a ahora, el número de grupos, por ejemplo, en primaria está, de números no, bueno, los chicos, ¿no? Las clases son de 22 a 23. Dice que ahora hay clases de 30 y 35, a pesar de que se habrían creado nuevos grupos. ¿Cómo está la situación? ¿Están esos números? ¿Cómo vienen trabajando? Puede haber situaciones de esas, pero son excepcionales, no son la norma y se procuran solucionar. Lo que la gente tiene que saber es que tenemos un país donde la población disminuye. Es decir, en los años 90 teníamos 60.000 nacimientos y ahora tenemos menos de 34.000. O sea que hay cada vez menos niños. Pero la población, los promedios a veces son mentirosos, no se distribuye uniformemente. Entonces tenemos... Sí, 20.000, disculpame que te cobro, digo, 20.000 la matrícula ha caído solo en la escuela en los últimos años. Se va a sentir sobre todo en educación inicial o preescolar, porque además hay una buena oferta también de otro organismo estatal, que es el INAU, a través de la modalidad CAIF, que muchas familias la prefieren. Entonces, hay centros docentes que van quedando con poco alumnado. Primaria todos los años, no de ahora, sino de toda la vida, tiene un periodo bastante crítico que se llama reajuste de cargos. Y a veces hay escuelas que hay que sacarle algún cargo y la escuela, la comunidad de ese centro docente, la propia comunidad, se queja, pero ese cargo que está financiado, con ese cargo se financia a otro lado, porque la población, si bien no crece, se desplaza horizontalmente. Tenemos zonas aluvionales como Ciudad de la Costa, Ciudad del Plata en San José, La Paz, Las Piedras también. Entonces, si pudiéramos tomar una escuela, levantarla con un gato y llevarla al nuevo lugar donde está la gente y llevar todos los cargos, eso sería muy fácil, pero sabemos que eso es imposible. Entonces, esas situaciones pueden deberse a eso, no a un recorte, como se ha dicho equivocadamente, ni que hay deliberadamente la intención de que haya menos grupos, no, de ninguna manera. ¿Pero el promedio se sabe más o menos cómo se está trabajando? Promedio 26. 26 en esta... Y con respecto a las horas docentes, la semana pasada decían que el 94% de las horas ya estaban distribuidas. Sin embargo, bueno, los gremios docentes dicen que hay muchas horas todavía por distribuir cuando ya comenzamos las clases. Esto es más que lo que hay estadísticamente. Es decir, que en este caso, a pesar de que se dijo que iba a ser un caos, no fue tal cosa, se han tomado las horas y siempre hay imponderables, sobre todo porque hay movilidad también dentro del sistema. Es decir, gente que es efectiva en secundaria, pero le ofrecen horas o tiene la posibilidad de tomarla en formación docente y son mejor remuneradas y de más jerarquía académica, piensan algunos, y piden licencia acá o dejan estas horas disponibles y las toman allá. Entonces, estas que estadísticamente figuraban como resueltas, ahora pasan a ser un problema. Pero eso ha sido así toda la vida, eso lo sabe toda la gente que es del sistema. ¿Ya se capacitaron todos los docentes para el nuevo programa curricular? Bien, ahí hay dos cuestiones a resaltar. Es decir, por un lado, en teoría, los docentes no necesitarían ser capacitados porque son profesionales de la educación y particularmente titulados. Y en este caso lo que se enfatiza no son tanto los contenidos, es decir, los temas que incluyen los programas, porque son los mismos prácticamente, sino la forma de enseñar y lo que se pretende que el alumno logre al término de cada ciclo y de cada tramo. Pero además de que los documentos desde el año, este nuevo enfoque se anunció en agosto de 2020, se dieron instancias de intercambio, se fueron aprobando documentos, todos ellos publicados bajo la forma de circulares. Por supuesto, el nuevo plan de estudios que fue en diciembre del año pasado, los nuevos programas, y este documento que yo decía que es la guía, es decir, es una especie de manual para que cada centro docente, cada dirección, que es la que asume el liderazgo académico, pueda guiar a sus compañeros docentes y los propios docentes hacerlo. Pero aparte, como dije, se encomendó especialmente a figuras que son, en el caso de primaria, los inspectores de zona, que es su rol,
porque si bien se denominan inspectores, para mí lo más importante es que sean orientadores y supervisores. Y en el caso de secundaria y UTU, como esta figura no está, o mejor dicho, hay figuras especializadas en asignaturas más que nada, en otros casos de funcionamiento, se designan mentores. Entonces, creo que ha habido como nunca una planificación previa y un acompañamiento como para que todo confluya. Hay gente muy poca, muy minoritaria, que optó por no tomar los cursos de capacitación, que eran online. Y ya te digo, se hicieron online porque estamos hablando de decenas de miles. Para hacerlo presencial, salvo a nivel de cada escuela, de manera masiva sería imposible. Pero los inspectores y los directores sí lo hicieron. Entonces, creo que como no ha ocurrido en otros cambios de planes, ha habido estas instancias y además, reitero, este es el inicio de un proceso. No es que quedó cristalizado ahora y no va a cambiar más nada. Están previstas evaluaciones de medio término y cambios de acuerdo a lo que se vaya sugiriendo o aparezca como evidencia. Bien, ayer fue un liceo, el Liceo 41 fue ocupado, nosotros estuvimos allí, fue a las 13:30 ya quedaban, fue desocupado, pero estuvimos hablando en ese lugar y lo refirió personalmente, lo mencionó uno de los docentes que allí estaba, lo escuchamos y volvemos. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta formal de parte de las autoridades del CODICEN, particularmente las autoridades políticas, ¿no? Robert Silva, Gavito, nadie ha venido a, digamos, contener a las familias, contener a los estudiantes, contener a los docentes que han sufrido esta situación y también de dar cuenta de qué paso seguir. No estamos diciendo que se hagan responsables de la situación, pero sí, en todo caso, poder tener otra medida de acompañamiento para los trabajadores. Bueno, aquí lo menciono. Bien, no, creo que por decirlo de la manera más suave, es una falta de información del docente, porque sí ha habido respuestas. Primero, los docentes tienen 2 representantes en el Consejo Directivo, electos por ellos. Tienen la información de primera mano, han participado en el debate y ellos podrían ser, y me consta que así lo han hecho, quienes en contacto con los docentes del centro lleven la información. Segundo, ha habido varias reuniones de la inspección, de las inspecciones que son las que corresponden a ese liceo y de la dirección general. Es más, se nos relató que hubo una reunión donde solo vinieron 4 padres de los supuestos denunciantes. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Primero, le pedimos al Ministerio del Interior toda la información de que dispusiera, nos dio la garantía de que no se había hecho ningún tipo de espionaje, como mal se ha dicho, ni seguimiento. Por supuesto, se dijo que eso estaba en manos de la justicia. Por otro lado, hemos pedido la información interna secundaria y la información a nuestros servicios. ¿Y qué es lo que pasó? Acá hubo un grupo de WhatsApp que no es institucional, es armado por los propios estudiantes y a veces hay algún docente. Y todo el que tenga un grupo de WhatsApp como tú o yo, podemos acceder a quienes lo integran con nombre propio o seudónimo. Y da la impresión de que un padre accedió al teléfono de su hijo, accedió a los teléfonos de quienes integraban el grupo y tuvo la mala idea, pésima idea, muy mala, de decirle al señor Astesiano que tenía que vigilar a tales y cuales. Pero eso fue en abril del año pasado. Nunca nadie jamás se sintió afectado en su función ni en su vida privada. Quiere decir que da la impresión de que, por suerte, no lo llegaron a consumar. Para ustedes el tema terminó. Pero no, el tema va a terminar cuando termine en la justicia respecto de este aspecto. Pero lo que quiero decir es que responsabilizar a la institucionalidad educativa de una cuestión que más bien es privada, me parece que es un exceso. Porque ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Sancionar a los docentes que no vigilaron el uso correcto de ese WhatsApp? Me parece que no. Prohibir que haya WhatsApp, estamos en el siglo XXI. Entonces, si los papás creen que no debe participar su hijo, bueno, es la forma de quitarlo. Pero creo que inferir de un hecho desgraciado, reprobable, que yo rechazo totalmente, que ahí hay una organización montada para espiar a estudiantes o docentes, me parece que es un cuento de hadas en el sentido opuesto. Me quedan 30 segundos, ya tenemos que cerrar, pero dentro de los desafíos del marco curricular está atender el rezago del sistema, los niveles de no aprobación, bajas tasas de egreso y demás, ¿no? Con este nuevo plan se prevé bajar, digamos, el nivel de deserción
va a atender esas cuestiones casi que para un sí, para un no. Sí se prevé bajarlo porque creemos que sobre todo en educación media parte de la deserción ocurre por la falta de interés de los muchachos en los contenidos y en la forma de aprender. Si nosotros flexibilizamos, les damos vía libre a su vocación y a sus preferencias, para permanecer. Pero además, una cosa importante es que hay un cambio en las reglas de evaluación. Entonces, en lugar de castigar con mandar a alguien repetidor, se le da una nueva chance, se difiere esa decisión, hay apoyaturas y si no, ese muchacho hasta ahora lo que pasaba que quedaba descolgado de su generación era el repetidor y tendía a abandonar. Entonces, eso es lo que queremos subsanar. Juan Gabito Soboli, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes entonces. Muy bien, nosotros seguimos desde acá y seguimos en tema. Vamos a ir al contacto una vez más con el móvil de TV Ciudad a cargo de Luca Veloz, que está en el Cerrito de la Victoria. Luca, adelante nuevamente. Es así, José María, estamos en la calle San Martín, en el liceo número 41, Presidente Oribe, y estamos con el consejero en representación de los docentes, Julián Mazzoni, a propósito de una recorrida que está haciendo por varios centros. Y en el liceo 41, que ayer estuvo ocupado, ¿cuál fue la sensación que le dieron? Bueno, nos entrevistamos con la subdirectora, nosotros recorriendo un poco, en el día de ayer no lo hicimos porque respetamos la decisión de ADES Montevideo y de la regional de AFUTU en el sentido de que estaban de paro. Bueno, ayer hubo ocupación en este liceo y sobre todo trasladar que el compromiso que habíamos asumido con la consejera Iglesias de trasladar al seno del CODICEN la inquietud de los padres, lo habíamos completado con la idea de que el CODICEN recibiera a las familias. Bueno, la mayoría del CODICEN entendió que era una tarea que debía desarrollarse en el ámbito de la Dirección General de Secundaria, pero por lo menos estar aquí, trasladarle también a los docentes y a la familia que nosotros no abandonamos, digamos, la preocupación por la situación que se vivió respecto a un posible espionaje en el ámbito de esta institución. Nosotros, preocupados por el tema, no entendemos cómo una situación de tanta complejidad no hay personas imputadas, aunque se conocen los nombres de quien tomó la iniciativa. Obviamente está procesado Astesiano, pero el policía que le traslada la información, que es realmente el que de alguna manera reúne los datos y se los pasa, simplemente fue de alguna manera trasladado desde su posición en el seno de la presidencia a una comisaría de barrio. Entendemos que todavía no se ha dado plena respuesta a las inquietudes que había. Ante las inquietudes de los docentes, recién el consejero Gabito Soboli en el estudio decía que, bueno, que el CODICEN no tenía por qué recibir a los docentes ni a los padres, que lo tendría que hacer a través de los representantes de docentes, en este caso lo citó directamente a usted y a Iglesias, ¿no? Sin dar nombre. Bueno, sabe perfectamente el consejero que nosotros hacemos este tipo de cosas porque es nuestra obligación y entiendo que él entienda que nosotros nos preocupamos por pero en este caso, los propios familiares de los muchachos, la situación general de la institución, nosotros creíamos que ameritaba una atención especial para transmitir de alguna manera una contención que, bueno, esperemos que en estos días nos señalan que van a venir especialistas, que va a enviar el CODICEN y secundaria a los efectos de ayudar a ir generando un clima que supere la situación. Según me informa la subdirectora, hoy hay un clima muy favorable, las familias están concurriendo con tranquilidad y bueno, esperemos que se supere, pero para mí la superación final es que se sepa qué pasó con los datos que están en poder de una persona que ha sido procesada por asociación para delinquir. Con respecto a eso, Gabito Soboli recién decía
que bueno, había surgido de un grupo de WhatsApp de alumnos, que habían generado los alumnos, donde un padre se había traspasado los límites de alguna manera. ¿El CODICEN debería tomar alguna determinación? Bueno, nosotros lo planteamos. El CODICEN por mayoría resuelve que hay que dejar que continúe el proceso a través de la justicia, pero como usted sabe, este proceso está muy discutido y nosotros insistimos que nos llama la atención que no haya una persona imputada cuando participa en una acción totalmente ilícita que involucra a adolescentes, además de, por supuesto, a nuestros propios compañeros docentes. Segundo día de esta implantación de la reforma curricular, así la llamó el presidente del CODICEN, Robert Silva. ¿Cuál es la primera impresión? Bueno, la primera impresión es que hay que esperar unos días más para ver, digamos, cuáles, digamos, las repercusiones del inicio de los cursos. Yo digo siempre lo mismo, me han preguntado varias veces. Nosotros ya opinamos lo que pensamos que podía pasar con la aplicación de esta transformación, sin contar con el apoyo de los docentes, sin haber consultado en profundidad a los estudiantes, etc. Bueno, esperemos unos días para ver, porque esta discusión que fue teórica el año pasado, ahora ya aterriza, y yo creo que le solicitaría a ustedes que nos dieran unos días para que ya con datos concretos podamos tener una opinión. Julián Mazzoni, consejero docente en el CODICEN, muchísimas gracias por estos minutos extensos. Compañeros, desde aquí nos despedimos. Muy bien, Luca, muchas gracias por tu trabajo. Le agradecemos también a nuestro entrevistado de allí, a nuestro equipo en el Cerrito de la Victoria. Estamos en el final, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero quédese en la pantalla de TV Ciudad porque ya en minutos arranca Ciudad Viva. Sí, nosotros nos estamos reencontrando con la actualización informativa a las 13:30 con nuestra compañera Rosina Mayarín y a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Que pasen bien.